Violencia en redes sociales. Bueno, yo diría violencia. Se plasma en las redes sociales o es el lugar en donde se ve el reflejo, pero es uno de los lugares. La violencia tiene que ver con no ser escuchado. Intentá hablarle a alguien, susurrale y que no te escuche. Susurrale más bajito la próxima vez, susurrale más bajito la próxima vez. A la cuarta vez está a los gritos, diciéndote que no te escucha y que le hables más fuerte y que no te entiendo. Lo mismo ocurre con esas partes oprimidas dentro de nosotros. Yo oprimo algo y eso hace fuerza para salir. Oprimo algo y no lo quiero escuchar, eso hace más fuerza para salir. Lo quiero seguir apretando y en ese momento explota. Eso es la violencia. Muchas gracias a todos. Tenemos este espacio de conversación de Unidos por Chile. Unidos por Chile es un movimiento transversal, no obedece a una sola tendencia, doctrina, ideología, pensamiento, sino que la idea de Unidos por Chile es tratar de lograr tomar los temas nacionales y fundamentalmente uno de los temas es la agenda sobre la convivencia. Y la convivencia puede ser convivencia en todos los ámbitos y nos pareció muy atractivo invitar a estos tremendos invitados de lujo. Digo tremendos porque efectivamente aparte que son todos tremendos comunicadores, yo los he seguido, he estado como bien de forma amateur, siguiendo sus videos, sus presentaciones, su trabajo, y en ese ámbito quiero, partiendo siempre, hay una agenda de igualdad, pero voy a partir por las mujeres, voy a partir por Lely. Lely Zamorano es abogada, ella es el soul, el espíritu de la Fundación Cathy Somers. Bueno, conocida por los medios, no amerita mayor presentación porque es muy conocida en nuestro país. Y también al lado de ella está Manuel Pacheco, que es ingeniero comercial y un director de lujo que tiene la fundación, ha estado trabajando con colegios y el tema de la prevención de la violencia, el ciberacoso, el bullying, son temas que ellos han logrado, por así decirlo, plasmar en una nueva visión de este problema que era totalmente desconocido. En la misma cámara, un poquito más abajo, se encuentra, como dice Manuel y Lely, el sensei Jorge Varela, profesor universitario de la Universidad del Desarrollo. Estábamos conversando PhD. He visto, Jorge, uno muy interesante de tus presentaciones en lo relativo a lo que tú llamas, que me gustaría que lo explicaras en la conversación, de sociedad resiliente, y también está con nosotros un que le llamaban antes del webset, es decir, que era un joven desarrollador de la tecnología, psicólogo, creativo, una persona que ha estado escuchando la voz, yo diría, de la rabia. Después Rafael nos va a contar un poco qué es la rabia a través de la experiencia de consumo, y hablamos de consumidores que tienen, Rafael, 20 años, 22 años. Jorge, retomo la idea contigo, me interesa escucharte y saber cómo se construye esta persona que llega a constituirse en un hater que tiene 20, 22 años, que utiliza las redes sociales, que se aísla y además que vive parte de su vida digital y se transforma en una persona que odia el sistema, que acosa a otros. ¿Cómo llega esa persona? ¿Cuál es el tránsito de vida que lo convierte en un hater? ¿Cómo llega a formarse ese tipo de personaje? A ver, desde lo que estudiamos en psicología y los trabajos académicos en torno a identificar mejor perfiles de jóvenes o adolescentes que asuman un rol de agresor, o en este caso eventualmente de agresor de acoso escolar cibernético, los mejores trabajos tienden a hacer un trabajo y análisis ecológico. ¿Qué quiere decir eso? No solo mirar variables del sujeto, del individuo, atributos personales, de personalidad, de temperamento, etcétera, sino ser capaces de identificar cómo este sujeto a lo largo de su vida, a lo largo de su desarrollo, ha interactuado con distintos contextos que nos permiten hipotetizar
que podría ir explicando algunas trayectorias de desarrollo. Respecto al acoso escolar cibernético, hasta el día de hoy es muy compleja la literatura porque ha sido muy difícil aislarla de otro tipo de comportamiento. Acoso escolar tradicional, sexting, grooming incluso, o en qué medida esa agresión está dirigida contra un otro que forma parte de alguno de estos niveles de desarrollo. Lo que hoy día más o menos identificamos es que hay una alta correlación con una vida o con conflictos con las relaciones con sus pares, que va de la mano con la relación con la edad. En general, la presencia de las tecnologías tiende a desinhibir el comportamiento, y no solo de este hater. Yo creo que muchas personas se atreven a decir cosas en las redes sociales que no necesariamente lo dirían cara a cara, y si vamos aumentando los niveles, yo creo que hay un tercer piso que es consecuencia de la falta, yo diría, de aprender a vivir digitalmente. Y ahí yo creo que no tiene que ver solamente con el agredir a un otro, sino tener un comportamiento cívico también en las redes sociales. Ya hemos visto, y hay toda una discusión respecto al trabajo cívico que hay con adolescentes y jóvenes en Chile, o incluso con adultos, cuando vemos dos adultos que quieren discutir, cuán fácilmente, en vez de establecer un diálogo y ser capaces de resolverlo, eso uno rápidamente puede eventualmente agredir físicamente al otro. Entonces, la pregunta tuya es bien compleja, porque ¿qué hace que esta persona llegue a esto? Al final del día son un sinnúmero de factores. La relación con sus pares, hay gente que tiene mayor preponderancia quizás a tener menos tolerancia, por ejemplo, a la frustración, tiene un problema temperamental, pero si ese sujeto, por ejemplo, está en un contexto más protector, un contexto que ofrece vínculos significativos, nutritivos, incorpora ciertas normas de convivencia, por ejemplo, en una sala de clase en un colegio, a pesar de que tenga ese atributo, no va a llegar necesariamente a desarrollar ese tipo de comportamiento. Entonces, como diría un buen psicólogo, ¿qué explica eso? Depende. Depende de alguna manera la manera en que fuiste conviviendo con estos espacios y que estos espacios en el fondo fueron alimentándose mutuamente. De hecho, hay otros trabajos que muestran que es difícil aislar el rol de agresor, sino que muchas veces las agresiones son bidireccionales. Y esto se ve en otros fenómenos, violencia en la pareja, acoso escolar tradicional, es decir, personas que tienden a agredir a otros son personas que también son muy agredidas. Entonces, eso es otra complejidad de poder aislar a esta persona como un solo sujeto, ¿cierto? Un individuo que podamos sacarle una fotografía. Eso en general es muy, muy, muy complejo de hacer. Perfecto. Oye, muy interesante. Y eso, ¿crees tú que, y esto es una pregunta abierta para todos, creen ustedes que el fenómeno que se vive de la violencia en redes sociales que experimentamos hoy, que asistimos, que están en todos los ámbitos, en todas las esquinas, es diferente si nosotros hacemos una comparación de lo que ocurre en Chile versus, por ejemplo, Argentina, Ecuador? Todos ustedes han estado fuera también. ¿Notan ustedes que este fenómeno tiene alguna variable distinta a lo que nosotros vivimos hoy en el país? Emanuel, Lili. Es que yo lo veo desde un punto de vista más transversal, y que ha sido también doloroso ver lo que es transversal, porque a veces qué rico saber que tenemos un país vecino donde la gente se trata bien. Qué rico sería saber que nos queda cerca un país donde podemos viajar y querer vivir en ese lugar, porque la gente es más amorosa y al final todos tienen un tipo de violencia que cuando la conocemos terminamos dándonos cuenta que es exactamente la misma. Yo lo veo acá más desde el punto de vista de la mirada apreciativa. No sé si han escuchado de la economía de las caricias de Claude Steiner, que él habla justamente, y no sé, poniendo quizás un ejemplo para que todos puedan entender, es esa agua sucia que nos acostumbramos a tomar sin darnos cuenta que es un agua que está sucia, porque simplemente la bebemos porque no vemos otra opción de poder hidratarnos. Cuando una persona va quizás por un desierto y no tiene otra opción, y para sobrevivir, dado que somos seres sociales, necesitamos estar en contacto con otras personas, y un ser humano necesita hidratarse para sobrevivir. Si se encuentra de repente frente a un pozo de agua, o a un manantial o algo, pero que tenga agua, lo primero que va a hacer tirarse a beber rápidamente. Y quizás no se va a dar cuenta que justamente en ese oasis, ese hermoso oasis que vio, y que dijo que aquí me salvo, aquí tengo todo lo que yo necesito, podría haber un animal muerto,
y descompuesto a la vista. Pero la sed era tan grande que necesitaba beber, necesitaba tomar agua, necesitaba hidratarse para seguir viviendo. Y al final, ¿cuántas personas no se dan cuenta que estamos tomando muchas veces esa agua contaminada sin darnos cuenta? Y esas son las caricias negativas. Yo entiendo que hay muchos agresores y que para algunas personas dirían, no, hay que instaurar la pena de muerte, ¿ya? Por la cantidad de agresiones y por lo que genera. Pero también entiendo que hay otro lugar que por qué lo está generando. Si nos vamos un poco a la causa raíz, ¿por qué se está generando? Porque si no nos atendemos a las causas raíces, entonces esto es una bola que va a continuar eternamente. ¿Y qué es lo que está generando? Es justamente que quizás no hay caricias positivas, y como sociedad nos estamos acostumbrando a dar caricias negativas. Lo que decían los insultos, las malas palabras. Cuando hay un joven o una niña que no usa malas palabras, es mal mirado. Cuando hay un adulto en una fiesta que no quiere beber alcohol, es mal mirado. Cuando hay un adolescente que no quiere fumar, que no quiere drogarse, que no quiere tomar alcohol, es mal mirado. Y a veces tiene que tomar un trago y hacerse el borracho porque si no también lo miran mal. Entonces, la sociedad te impulsa a ciertas reacciones para recibir la caricia negativa. Por eso Claude Steiner lo muestra muy bien en la economía de las caricias. Entonces, como, ¿quieres beber agua? ¿Tienes sed? Confórmate con esa agua, no hay otra opción. Pero una sociedad que premiara o premie el comportamiento colectivo saludable, hay sociedades que premian Jorge, ese impulso de convivencia positivo, porque me imagino que un niño, un adolescente y un adulto se comporta en base a los estímulos. Si los estímulos son positivos, tendrá ese adulto que tener, ¿no es cierto?, sentir que hay una recompensa y producto de esa recompensa repetir un comportamiento positivo. Yo voy a adelantar una tesis que es personal. Yo creo que hoy día no existen premios, como dice, me tocó mucho, Leli, yo viví fuera y me da la impresión de que cuando uno viaja y vuelve, uno piensa que las cosas han cambiado para mejor, a veces no, pero lo que me llama la atención es que, aparte de lo que tú dices, la diferencia se castiga y el que de alguna manera aporta algo distinto a lo que está establecido, no tienes eco porque es algo distinto. Aquello distinto se castiga duramente y aquello que es igual, o sea, como dice mi gurú, yo tengo mi propio gurú que es el coreano, Byung-Chul Han, dice, nosotros nos vamos a armonizar y ser uno solo porque no aceptamos las diferencias, nos cuesta profundamente aceptar al otro. Y ahí generamos, ¿no es cierto?, una suerte de conflicto en el cual, si el otro es distinto y yo no entiendo que es un otro, lo voy a atacar. No sé qué piensas tú, Jorge, esa visión. Yo creo que es muy interesante esta observación más, o de pensar en atributos de lo que valora una cultura. Y efectivamente yo creo que hay atributos de nuestra cultura, no sé si solo Chile, yo también he vivido en otros lados y los datos son bien transversales, cuando ciertos valores de la cultura tienden a enfatizar la competencia, el individualismo, el no respetar al otro. No es extraño que un adolescente que sea capaz de leer a otro o una persona en redes sociales descalifique a otra persona gratuitamente, porque yo creo que hay mensajes en nuestras sociedades modernas que van y que refuerzan eso casi inconscientemente, junto con que tampoco a veces los testigos somos capaces de hacer frente a eso o mandar un mensaje opuesto. Lo más relevante, creo yo, lo más complejo, son cuando hay actores políticos que lo queramos o no, tienen un mensaje, llegan a mayores masas, y el mejor ejemplo es Trump. Es impresionante cómo eso aceleró los discursos de odio en Estados Unidos. Eso digo que no es tan distinto Chile a otras partes del mundo. En Inglaterra, con el Brexit, el discurso contra los afroamericanos es terrible, o contra los migrantes de color, es terrible. O no sé, yo había pasado, estuve en Sudáfrica y no conversé con la gente en Sudáfrica, el apartheid terminó, pero la discriminación sigue. Y uno ve las partes preciosas de Sudáfrica
donde solamente acceden algunos por un tema económico. Entonces, yo creo que un gran desafío de nuestras sociedades hoy día, que tenemos un discurso del bienestar, pero yo creo que nos falta, creo yo, rescatar valores que se traduzcan en un mensaje efectivamente de respeto por el otro. Y hoy día grandes líderes mundiales son todo lo opuesto, y no quiero decir nombres de otros líderes para no tener problemas con nadie, pero el mensaje político, ojo, no partidista, sino político, es terrible en ese sentido. Claro, sí, me parece que es evidente, se hace masivo en todas las redes de todos los países. Ahora, Rafael, ¿qué piensas tú de 14 años de experiencia de reclamo, hay un aumento, crees tú, de la odiosidad o el nivel de disconformidad en la relación de consumo que tiene la gente? ¿Es el gatillador de la rabia su experiencia de consumo? A ver, a mí me gustaría como destacar un fenómeno... Como psicólogo, psicólogo de la relación de consumo. Voy un poquito a los orígenes y la naturaleza humana, cómo estaba un poco pensada, cuál era la escala humana de vida en sociedad antiguamente, y por mucho tiempo lo que hacíamos era movernos en grupos de 50 personas, donde las relaciones eran todas significativas, y las relaciones eran de cuidado porque se sentía una pertenencia a un grupo donde cada persona tenía un valor para uno. En la medida que las ciudades comienzan a crecer, surge la relación con el anónimo, que es una relación con un desconocido y que se vuelve una abstracción. Ya no hay un vínculo conocido, ya no hay una familiaridad, y la sociedad crece y crece, y cada vez uno convive con más personas con quienes no tiene vínculo de proximidad, cercanía, y esto ponderado también por la libertad. Cada vez las personas más libres, cada vez tomamos decisiones distintas, cada vez nos vamos diferenciando unos de los otros, y si es que no hay en ese grupo donde ya no son solo las relaciones significativas, sino también en un universo más amplio de vínculos, lo que a uno le interesa para cuidar la calidad de las relaciones, es muy importante considerar qué tipo de vínculos tenemos entre desconocidos. En lo particular, respecto a mi experiencia, me da mucha risa porque siempre cada vez que me preguntan, o sea, desde el principio, los periodistas, si esto está aumentando o no la expresión de malestar. La verdad es que la expresión de malestar en materia de consumo sí, en los últimos meses ha manifestado un incremento significativo, pero la verdad es que expresiones de agresión, si tú quieres, han sido constantes desde el surgimiento de las redes sociales, un poco vinculado a los diseños de cada una de estas herramientas. Uno recuerda y conoce un poco la identidad de Twitter, por ejemplo, donde los mensajes son acotados y no hay espacio para elaborar realmente lo que quieres compartir. En realidad se transforma en un gritadero bastante poco elaborado, donde las historias no tienen seguimiento ni mayor elaboración. Las plataformas han acogido distintos niveles de agresión por motivos de diseño. Y afortunadamente, debo decir, por el lado de reclamos.cl hemos logrado reducir esa agresión, por así decirlo, meramente digital en lo comunicacional, y nos hemos enfocado en estos años en qué situaciones o qué intercambios de consumo pueden generar experiencias de frustración, desilusión, desesperanza, molestia, y cuáles son estas las que se repiten sistémicamente, y cómo como sistema somos capaces de repararnos. En ese sentido, debo decir que mi aproximación a cualquier persona que exprese insatisfacción o molestia siempre es compasiva la aproximación. Algo le pasa a esa persona, algo le ha pasado, por algún motivo deposita esa molestia, desilusión, rabia, desesperanza en este caso en un intercambio de consumo. Probablemente esa persona también podría expresarlo en forma menos elaborada en otras plataformas, o jugar con un objeto distinto, es decir, que en realidad no fue este proveedor que me dio la rabia, sino que fue este compañero de trabajo, este compañero del colegio, etc. Al final, cada uno decide quiénes son los buenos y los malos, y la pregunta es qué hacemos para acercarnos a los que nosotros reconocemos como los opuestos. Y tiene que ver un poco con lo que hablaba del entorno, de lo distinto, de lo ajeno,
amar lo que nos resulta ajeno o opuesto es algo un poco difícil, pero además que tampoco uno se lo promueve mucho. Yo creo que es algo necesario en una sociedad compleja. Eso podría decir en principio. No, yo te lo preguntaba porque hay una tendencia a simplificarlo todo. Entonces aparece un diputado que habla sobre, ¿no es cierto?, el ciberbullying, luego aparece un diputado hablando sobre el puente del Chacao. Entonces nos hemos acostumbrado que las voces que no tienen la experiencia no están expresando o explicando los fenómenos, y eso es algo que en Chile yo diría que es algo particular. No sé si se aplica a toda Latinoamérica, pero en otros países la tendencia es que quien explique el fenómeno sea quien conozca el fenómeno. Entonces, en Chile lo que hacemos es, llegó un estallido social porque hay rabia, ¿no es cierto?, los adolescentes, los estudiantes, ¿no es cierto? Imagínate, los estudiantes están desconformes con un sistema político, y la verdad que la tendencia simplista diría, sí, efectivamente es la única razón que explica que un niño de 15 años echa abajo un paradero de micro. Pero la verdad es que cuando uno habla con ustedes y habla con otras personas que han seguido el fenómeno de la violencia, que viene del aula, el happy slapping, que lo encuentro terrible, que quizás podríamos explicar un poquito de ese fenómeno, llama la atención la horca social. Y ahí yo me detengo solamente para hacer un pequeño marco. Algo que es insospechado es que yo con mis pares tenga un rol de verdugo y justiciero. Es decir, yo voy, tengo 15 años, voy y decido que el otro, que es mi par, es culpable de algo, y yo me junto con otros para grabar el momento del ajusticiamiento, volviendo a una época bastante cavernaria, porque en el fondo, como se ha escrito en los libros, hemos pasado, ¿no es cierto?, una sociedad donde todo lo queremos hacer visible, todo lo queremos hacer transparente, y como el sistema, al parecer, y esa es una tesis mía, ustedes lo van a confirmar, me van a dar más información, al final del día, el verdugo, no sé si quiere realmente generar paz social, sino que lo que quiere es el castigo, el tema punitivo. Ahí está, como bueno, algo decía Leslie respecto de la pena de muerte. La pregunta es, ¿qué pasa en un sistema cuando la misma comunidad decide sancionar, juzgar y calificar si alguien es bueno, si alguien es perverso, si alguien no tiene valores? Y eso no lo hace el sistema punitivo público organizado, sino que lo hacen los actores, lo hace la televisión. Hoy día los jueces son los medios de comunicación y de farándula. Los terapeutas ya no son los terapeutas, son, ¿no es cierto?, el notero. Entonces es algo muy apasionante, pero a la vez muy triste, ver que quienes deben tomar y analizar estos fenómenos para poder cambiarlos están siendo reemplazados por otros que finalmente, y dejo ahí la palabra a Jorge que parta, ¿por qué en el slapping necesitamos que grabar esta justicia, entre comillas, televisiva que parte en el colegio? Parte con ¿no es cierto?, grabando un hecho. ¿Qué piensas tú en el ámbito del yo creo que slapping? Hay dos tesis ahí muy interesantes que tú señalas, ¿no? Por una parte, ¿cómo entendemos este comportamiento de agredir a otros, filmarlo y después diseminar ese comportamiento? Y la reacción y el asombro que eso genera, y en su mayoría el rechazo social, aunque la gente lo rechaza, pero lo reenvía, lo cual es un poco bien doble vinculante ese comportamiento, porque si lo reenvías, entonces de alguna manera lo estás aceptando. Ahora, ahí hay que marcar, a mi juicio, ahí hay que, me gustaría sembrar como la duda respecto de que nos asombra porque ahora es más visible. Pero no sé si es tan distinto a cuando estábamos en una sala de clase y todos los que estábamos en esa sala sabíamos que íbamos a hacer una fiesta el día sábado y estábamos dejando de fuera a Jorge. O cuando queremos hacer una actividad y dejamos a otra persona, o cuando le robamos la colación a otro, o cuando nos burlamos de un compañero porque dijo algo, o por tu sobrepeso.
A lo que voy es que yo creo que nuestra reacción de que esto se escapó de las manos, más terrible, yo no estoy tan seguro. Yo creo que lo distinto es ahora que lo hacemos más público y lo vemos todo. Antes era algo que pasaba en cuatro paredes, dentro de una sala, pero no es que no existiera. Quienes formaban parte de eso lo pasaban pésimo, aquellos niños o niñas que agredieron durante su etapa escolar o que humillaron o se burlaron, lo pasaron pésimo. La diferencia es que ahora le ponemos una cámara a eso. Y a mi juicio el rol de los testigos ahora es más desafiante, porque es un testigo, ¿cierto?, un justiciero social, en el fondo, el que podría cuestionar eso o no. Entonces yo no tengo tan claro que ahora sea más que antes necesariamente. A mi juicio ha ido mutando este comportamiento y somos capaces de mirar cosas que antes no estábamos viendo. Pero una buena pregunta, los estudios, por ejemplo, que miden el efecto del acoso escolar tradicional y el acoso escolar cibernético sobre algunos indicadores de salud mental en jóvenes, en niños y jóvenes, no está tan claro que uno sea peor que el otro. Y hay alta diversidad en lo que encuentran en esos estudios. Para mí una manera de interpretar eso es de que puede ser igual o peor esa discusión en línea como la agresión en la sala de clase, que puede ser víctima por un compañero o por una compañera. Ahora, en relación con tu otro comentario, lo encuentro muy interesante, como un gran gap social que yo veo en torno a esto, es la falta, yo creo que, de una formación cívica, crítica, más analítica de todos nosotros, en nuestra etapa escolar y después más grande, de ser capaces de no pensar que la verdad es una fotografía o un video, no pensar de que todo el estallido social fue porque estudiantes de algunos colegios de la región metropolitana, by the way, el país tiene bastantes otras regiones también, pero no todo lo que pasa en Santiago, ¿cierto?, pasa en el resto del país. Aula Segura es el mejor ejemplo. El país se paralizó discutiendo una ley con lo que pasó en 5 establecimientos educacionales de todo el país. Y eso era lo que supuestamente... Y creamos una ley para lo que en teoría pasaba en 5 colegios. Y son 3,5 millones de estudiantes. Es impresionante. Impresionante. Eso es impresionante. Es impresionante, y en la práctica es eso, porque lo que discutíamos era, y no voy a decir los nombres de los colegios, todos sabemos cuáles eran, pero se armó toda una discusión pública y se aprobó una ley que de hecho no sirvió de nada porque no modificó nada. Entonces, ahí creo que es muy interesante como el vacío y el gap que hay y que todavía está en nuestro sistema escolar, incluso los colegios privados que son muy pitucos y todo. Si nos comparamos con pruebas PISA, si nos comparamos con los surcoreanos, si nos comparamos, ¿cierto?, con partes de China, con Singapur, con Finlandia, hasta el colegio más pituco le va pésimo. Entonces ahí yo creo que hay un vacío gigante nuestra, no solo en formación de aprender a convivir con otros, sino ser capaces de ser más críticos, entender que la realidad no es solo una fotografía, ser capaz de cuestionar información, ser capaz de qué hago con esa crítica, ¿no? Cuando escuchaba a Rafael con respecto a los reclamos, ya, esto me molesta, ¿qué hago con esto? ¿Voy a ir y voy a ir a quemarlo? ¿O voy a ir a destruirlo? Y ahí va, y lo que me falta otro componente más ciudadano, que es lo que hoy día se discute con todas las competencias socioemocionales que deberían estar en el currículum, va con eso. Pero a mi juicio también nos falta la otra, una capacidad, ¿cierto?, más analítica, ¿cierto?, que darnos cuenta que la realidad es más de una dimensión. Yo te quería agregar, Miguel, también comentar, nosotros en noviembre del 2018, lanzamos una campaña con el Ministerio de Educación que se llamaba Hay palabras que matan. Y junto con la campaña, que era una campaña más de sensibilización, y por eso el título de la canción era tan dramático, por más de que, en mi opinión, yo creo que sería más potente una campaña que sea Hay palabras que dan vida, porque ahí reforzamos el comportamiento positivo, pero eso es otra historia. En la campaña lanzamos un bot. Un bot es como una especie de algoritmo, como un sabueso, al que tú lo entrenas a que vaya a buscar ciertas palabras o ciertas acciones concretas. Nosotros a este bot le enseñamos más de 250 palabras que son o amenazas, o insultos, o palabras violentas en chileno, y lo soltamos al bot en Twitter, en Instagram y en Facebook. En menos de 240 horas, el bot ya había leído más de 10.000 comentarios en estas redes sociales, de las cuales 4.000 tenían alguna de estas 250 palabras. Entonces nosotros dijimos, fantástico. O sea, igual es fuerte que de 10.000, 4.000 tengan alguna palabra amenaza o insulto, pero nosotros dijimos, de nuevo pongo el contexto, campaña, nosotros como papás de Katy, eso había sido menos de 6 meses, 7 meses de haber perdido a Katy,
lanzamos una campaña con el Ministerio de Educación enfocada en tratar de detectar quiénes eran los agresores de situaciones de ciberacoso en redes sociales, pensando que íbamos a poder encontrar aquellos jóvenes que agredían a otros, tratando de poder llegar a sus papás, a sus familias y poder ver o su entorno escolar qué es lo que está ocurriendo. Cuando hacemos doble clic en estos 4.000 comentarios agresivos, nos damos cuenta que el 96% eran en Twitter, no eran en Instagram, no eran en Facebook. ¿Y quiénes son los usuarios de Twitter? No es un joven de 15 años, ni de 18, ni de 19. Generalmente son adultos mayores de 25 o 26. Entonces ahí fue cuando empezamos a reflexionar y muchos de ellos creaban bots para agredir a nuestro bot, creaban perfiles para agredirnos a nosotros, no a nosotros personalmente, sino a la campaña. Y peleaban con la campaña directamente. Y peleaban con la campaña y historias paralelas muy interesantes, pero que para nosotros nos llamó muchísimo la atención con respecto a lo mismo que están comentando. Nosotros pensábamos que el problema del ciberacoso era un problema en los colegios y que los adultos lo teníamos resuelto, pero nos damos cuenta que el 96% de los comentarios agresivos, y esto fue en 240 horas, eran en una red social de adultos. Entonces ahí nos hizo hacer el reflexionamiento personal de qué estamos haciendo mal los adultos, o qué no aprendimos los adultos, o qué nos falta para aprender a convivir entre nosotros. Generalmente en nuestra charla yo doy un ejemplo que es muy básico, que pregunto abiertamente, estoy seguro que todos ustedes lo han vivido, ¿cuántas veces hemos ido a un estadio de fútbol? Varias veces hemos ido a un estadio de fútbol pre-pandemia, cuando se podía. ¿Y qué es lo más común? Si tú cierras los ojos y te acuerdas de cuando tú eras chico y fuiste con tu papá o con tu abuelo a un estadio de fútbol, ¿qué pasaba cuando el equipo contrario te metía un gol? O el árbitro pitaba un penal en contra tuyo. ¿Qué era lo típico que decían nuestros abuelos, nuestros tíos con quienes íbamos al estadio? Su cabeza lo acaba de decir. No le decimos que Dios te bendiga, gracias por haber pitado, o sea, nada, no. Tranquilo, ya viene. Tranquilo, vamos a salir de esta adversidad todos juntos, somos un equipo resiliente, vamos equipo. No, en automático decimos algo agresivo, insultamos al árbitro del equipo contrario. ¿Y qué es lo que aprendí yo de 6, 7 años? Que aprendí que es válido agredir a otro si estoy cubierto por el anonimato. Y esa tradición la hemos seguido sustentando. Entonces, yo ahora le enseño a mi hijo, cuando vamos al estadio, que él puede agredir al árbitro o al equipo contrario, o hasta un mismo jugador de tu propio equipo al que alientas, si es que se equivoca, con tal, él nunca se va a enterar que fuiste tú el que lo agredió porque estás cubierto por el anonimato. Entonces, validamos una cultura en la cual es válido agredir anónimamente. Y después estamos quejándonos porque ¿por qué la gente es tan cobarde de crear un perfil falso, de agredir en redes de confesiones, cuando lo único que hemos hecho como cultura es fomentar el que es válido agredir? ¿Cuántas veces vamos en el auto, se nos atraviesa alguien y nosotros le gritamos lo que sea? Y va nuestro hijo de 4, 5, 6, 7, 8 años atrás y va procesando que el papá o la mamá lo que hace cuando alguien se le atraviesa en el camino es agredir. Nuestros hijos no aprenden por lo que nosotros les decimos, ellos aprenden por lo que ven en nosotros, ven nuestra actitud, es la que más educa. Entonces, de esa forma, estamos mal educando a nuestros hijos porque no hemos sido capaces de cortarlo. Yo estaba viendo el domingo el partido del PSG contra el Bayern, y como el estadio estaba vacío, nadie gritó ningún improperio. Fantástico, fue el primer final de la Champions League pacífica, en donde después las barras bravas no terminan peleando entre sí. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Esa? ¿Esa? Pero para mí la raíz del tema, y va lo mismo que decías, Jorge, que decías tú, Miguel, es si nosotros como los adultos, como la generación que tenemos que hacernos cargo de qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, no empezamos nosotros entre nosotros a validarnos en nuestras diferencias políticas, religiosas, sexuales, lo que sea, no empezamos a crear esa instancia en que de a poco, no te estoy diciendo el 100% de la población, pero grupos que están empezando a ser conscientes de esa diferencia, empecemos a educar a nuestros hijos, a ser inclusives, a ser acogedores, a ser empáticos, y aún estando en un estadio, no insultemos, al contrario, ahí va a haber de verdad un cambio cultural que va a hacer el cambio. Podemos tener las leyes que queramos, y estoy totalmente de acuerdo con Jorge. La ley de
de aula segura no tiene ningún sentido y tampoco soluciona el problema. Entonces no se trata de mayor garrote y démosle más garrote y pongamos más fuerza en las leyes. Ninguna ley, por más bien escrita que esté, nos va a liberar del ciberacoso. El tema es qué vamos a hacer culturalmente para aceptarnos en nuestras diferencias y no caer en el insulto del improperio cuando tú haces algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y si aplicamos la ley del talión, estaríamos absolutamente todos sin ojos y sin dientes. Esa sería nuestra biología. Claro, hoy hay día. una, Y además, hoy día, como claro, decía Jorge, también en aquellos colegios especiales con muchos privilegios, ¿qué está pasando? Si tomáramos el dinero y si tomáramos el poder de influencias como dos fuentes de energía transversales, dos fuentes de energía, ¿para qué se están usando esas energías? Muchas veces se están usando para tapar realidades. Hiciste algo terrible, entonces ocupo una de esas energías que se llama influencia y poder, o se llama dinero, para tapar, y por lo tanto aquí no pasó nada. Y tú, par de niñas que agredieron, acá está tapado, por lo tanto a ustedes no les va a pasar nada. ¿Y cuántas veces nosotros hemos recibido reportes de muchas comunidades donde las víctimas dicen, pero es que como son hijos de, como pertenecen a, no se les puede hacer nada? O muchas veces cuando el agresor tiene excelencia académica, te dicen, mira, sí, es verdad que hizo tal cosa, pero discúlpame, niña víctima, él tiene excelencia académica. claro, Entonces, ¿me entiende? Hay una especie de protección que ya no se llama anonimato, ya se llama, es otro tipo de protección física, material, de influencia, de dinero, donde prácticamente es mejor hacer una inversión en ocupar esa energía para apagar una situación y no que salga a la luz. Exactamente. Yo les quería colocar el ejemplo para debatir de algo inédito, que es que siempre uno en el simplismo dice los mayores agresores, la gente más violenta que puede ser en Twitter, en redes sociales, es la gente que no tiene recursos culturales, que no tiene recursos formativos. Pero curiosamente cuando uno analiza el mechoneo es el mejor ejemplo, es fantástico, porque imagínate tú que la élite intelectual en proceso de formación, por ejemplo, utilicemos la Universidad Católica, se producen los vejámenes más increíbles en una demostración de una jauría de bestias amarrando a una generación más joven que debería aprender lo mismo, y se va replicando este fenómeno de violencia, terminando después de 5 años olvidado, porque después pasa a ser el profesor de la Universidad Católica de Economía, quien no recuerda haber pasado y haberle hecho un abuso a sus compañeros del curso anterior. Y eso es sintomático de lo que vivimos. Yo creo que en otros países no existe práctica más depredatoria de un joven que es el mechoneo, porque aparte de eso no es creativo, sino que es una jauría de bestias atacando a otros, y donde el ámbito es, oye, perdonémonos porque somos estudiantes universitarios de la Católica y no podemos hacer esto. Ahora, esto aplica a todas las universidades. O sea, el porcentaje de ingreso a las universidades replica este modelo de violencia que de creativo no tiene nada. O sea, tú lo hablas cuando te refieres a jóvenes que estamos en un mismo nivel, pero ¿qué pasa, por ejemplo, acá en el caso de los abogados? Los futuros abogados cuando están dando un examen, y generalmente cuando son ramos anuales, cuando uno se siente que se juega la vida en ese asiento donde está literalmente frente al circo romano. Arriba está el estrado con los profesores que te pueden partir criticando. A mí me tocó ver compañeros que lamentablemente estaban súper nerviosos, que estaban asfixiados porque no estaban acostumbrados a andar con una corbata, y cuando los llamaban se ponían nerviosos, no se amarraban bien la corbata y se sentaban y olvídate cómo los trataban, no alcanzaban a abrir la boca y le decían que era una falta de respeto terrible y que se fuera. Y ahí tienes el año de estudio. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo nos falta el respeto con esa corbata mal puesta? Salga de aquí. Y eso fue su examen, que duró 2 segundos.
sin querer contarte todas las ofensas que escuché a mujeres. Claro, yo creo que la variable ahí una de las variables complejas de modificar es el nivel de aceptación y tolerancia de la violencia, y cuando sociedades, contextos, grupos la toleran, se normaliza. Y eso ha sido muy interesante, por ejemplo, el movimiento feminista. Yo creo que nos han hecho un favor gigantesco a todos, pero porque gracias a esos movimientos ha empezado cada vez con más fuerza un cuestionamiento y una crítica a la normalización de la agresión, ¿cierto?, por la violencia de género. Una tesis importante de mirar, en el fondo, es cuando un grupo tiende a aceptar comportamientos agresivos, un grupo, un colegio, un territorio, una cultura, lo va a normalizar. Y ahí un aprendizaje fascinante han sido los movimientos feministas, porque nos ha mostrado todo ello que no es normal, no es adaptativo la violencia de género, y en la medida que generemos un discurso de no aceptación de esa conducta, esto a mi juicio va a ir cambiando. Y ahí lo interesante a futuro es, a diferencia de otras personas que dicen que hay que cortar las tecnologías a los niños o a los adolescentes, yo personalmente creo que hay que educarlos en el uso de esa tecnología y educarlos en la normalización, o en el fondo, o el cuestionar en el fondo esa normalización, como lo haríamos en la sala de clase, o no lo haríamos, cuando alguien le hizo un sobrenombre a un compañero. Yo creo que una brecha muy interesante ahí para todos nosotros es cómo vamos a educar a aprender a convivir en ese espacio virtual. Porque nos guste o no, las tecnologías y esto llegó para quedarse. Y creo que la pandemia, yo escuchaba a estas personas con la hipótesis, y creo que va a pasar, van a generar un incremento del uso de las tecnologías, porque vimos que es funcional, que es más barato, que es más cómodo. Exactamente, evita riesgo. Evita riesgo, exacto. No solo de la pandemia, sino, ya vamos viendo que, yo, por ejemplo, yo hace tiempo que tenía muchas reuniones en este formato en vez de moverme por la ciudad de Santiago, que perdía una hora de charlado. Entonces yo creo que eso va. Entonces ahí el punto es que entonces hay que aprender a generar ese discurso también de no normalizar estos comportamientos también dentro de ese espacio. El rol del testigo es clave, sí o sí, ahí es para el cambio de la cultura, que el testigo vaya saliendo de esa normalización. Es ahí el planteamiento nuestro de qué tipo de testigo quieres ser. Ya tú estás viendo que esto está sucediendo y que está sucediendo hace tiempo. Ok, ¿cuál es tu rol? Criticar a otro, porque criticar a otra persona, en el fondo el mensaje ni siquiera subliminal, sino el mensaje directo que le estoy mandando es que yo lo haría mucho mejor que tú. Perfecto, ¿pero qué estás haciendo tú en su lugar? ¿Crees tú, Lely, que la agenda entre comillas, hablemoslo no como un movimiento teórico del feminismo, ¿tú crees que el movimiento feminista ha ayudado a contribuir a evitar el ciberbullying, o crees que eso todavía es algo que está en un proceso complejo? ¿Cómo se vive, cómo vive el apoyo o la agenda de género una niña de 15 años que necesita apoyo de... Yo les tengo una pregunta, igual mientras tanto Miguel regresa. Hemos estado conversando sobre agresión, sobre el entorno, sobre lo que se normaliza o no, los estándares normativos. Hablamos de anonimato, el anonimato que reduce el umbral de represión, y por lo mismo surgen materias que estaban reprimidas, se exponen. ¿Cuánto normaliza esa expresión? Puede ser una pregunta, pero la pregunta que yo le hago, que es la que a mí me genera mayor curiosidad, es que yo creo, independiente, cuando una persona tiene el registro cotidiano de ser desatendido, tú hablabas de los cariños negativos, la falta de cuidado en el trato, en las relaciones, eso va generando un cúmulo de agresión que uno la puede ir reprimiendo, ¿cierto? Uno la puede ir administrando y uno puede desahogarla con un punching ball, por ejemplo, una alternativa, pero en realidad mecanismos de autocuidado como pegarle un cojín no es lo más frecuente. Más bien, yo creo que no hay, o sea, no hemos conversado respecto de cuáles son las buenas prácticas para uno transformar la agresión que uno percibe en algo un poco más sano, un poco más compasivo, y creo que mientras eso no esté resuelto, después quedamos tratando de tapar parches, digamos, estableciendo, por ejemplo, que qué tipo de expresiones son tolerables y cuáles no. Yo creo que hay muchas cosas que no son tolerables,
pero que al mismo tiempo tengo la impresión de que el origen de estas agresiones vienen, como dicen ustedes, de personas que han sufrido agresión anteriormente. Entonces es una cadena donde lo único que va cambiando son los jugadores y los soportes. ¿Cómo creen ustedes que podemos reducir la agresión entre uno y otro y hacer o qué gestos creen ustedes que son los más significativos que pueden ayudarnos a mejorar las relaciones entre personas que se perciben ajenas unos con los otros? ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí, Rafael, yo te contesto, tú dices la cosa a veces es tolerable, pero es tolerable hasta que deja de ser tolerable. ¿Cuál es el nivel de resistencia que tienes tú? Yo podría hacer una escala, no sé, imaginaria y decirte que tienes nivel de resistencia 10, porque te ves fuerte, te ves una persona saludable, te ves una persona alegre, pero ¿en qué momento sabes tú cuando ya estás en el 9.9 y viene la siguiente agresión y te destruye? No, estoy totalmente de acuerdo. No lo puedes garantizar, o sea, hoy día nosotros hemos tenido reportes de psicólogas, de personas que trabajan la salud mental, que tras un ataque de ciberbullying u ofensas públicas quedan absolutamente destruidas y que no quieren volver a salir a la calle. Personas, yo te digo, mayores de 50 años, que me dicen perfectamente, entiendo tu hija, es que la entiendo ahora 100%. Cosa que quizás a nosotros, Jorge, ha sido un maestro y nos enseñó, porque no teníamos idea qué nos había pasado. Estábamos viviendo un mundo quizás de fantasía, pensando que lo estábamos haciendo regio, que el tener una familia unida era suficiente, que el ser unos papás acogedores, comprometidos con la carrera de ella, con cumplir sus sueños, era suficiente, con quizás no tener un maltrato y tener un trato amoroso en la casa, apoyarla en todo lo que se le ocurriera, era importante y era suficiente en ponerla en un colegio importante, en un colegio donde podía desarrollar sus habilidades. ¿Por qué? Porque en ese lugar estaban las condiciones, porque ella quería estudiar en otro lugar, donde estaba en el colegio anterior no le servía. Entonces, toda esa cantidad de sacrificio que hicimos en conjunto, después te das cuenta, ¿para qué? Trabajábamos para eso, o sea, quizás si hubiésemos estimado hubiésemos sacado otra cuenta, hubiésemos sabido que el nivel de resistencia de ella era tal, hoy día tenemos hija. Pero un concepto que me gustaría que Jorge explorara un poquito más, que es el término de contexto resiliente, de una comunidad resiliente. Perdona, pero antes que eso me parece súper atractivo, pero te paro un segundo porque quiero quedarme con dos palabras de Lely que dijo. Yo me pregunto, ¿por qué es tan fuerte el sentimiento que hace que alguien no se sienta contento con el éxito del otro? Porque en el fondo, cuando uno va a la literatura clásica de Chile, ¿no es cierto? Cuando uno lee a Martín Rivas, lee lo que ocurre en lo que dicen nuestros historiadores, ¿por qué? Y eso es un poquito distinto en alguna medida en otros países donde el éxito del otro es más aceptado, más tolerado, pero parece ser que, y esa es una pregunta que no lo puedo responder yo, ¿por qué nos duele el éxito del otro? ¿Por qué nos duele tanto? Porque estamos separados, porque estamos absolutamente separados. Incluso como me preguntabas tú antes respecto al movimiento feminista, el movimiento feminista también busca una justicia social, pero teniendo como base la separación. Yo me separo, hombres allá, mujeres al otro, y vamos a polarizarnos. Y existen dos polos, porque después de todo, ¿qué es la envidia? La envidia es un desequilibrio. Hay un desequilibrio y este desequilibrio que cuando lo equilibramos te das cuenta que no era envidia, era admiración. Cuando te logras equilibrar, pero cuando está desequilibrado, ¿qué nos deja claro? Que a mí, o sea, si tu dolor no me duele a mí, y si tu alegría a mí no me alegra, estamos lejos. O sea, si a ti te duele algo y a mí me alegra tu dolor, es que hay una fricción. El fenómeno John Lennon, ¿eh? El fenómeno John Lennon de admirar a quien tiene un rol que apreciamos, pero finalmente lo terminamos matando. Es una cosa
muy violenta. ¿Y cómo, Ahora es interesante, perdón, dale. ¿Cómo equilibras la envidia? La envidia la puedes equilibrar con autoestima. Al final la persona que está envidiando y que le duele y le molesta tu éxito y tu alegría y todo lo bueno que te puede pasar, el desequilibrio es que hay una falta de autoestima. No tiene claro, no está entendiendo que si a ti te está pasando algo bueno y yo te conozco, estás dentro de mi círculo, o sea, esas cosas buenas están cerca mío. O sea, tengo que alegrarme porque están cerca. ¿Me entiendes? Está mucho más cercana a que si le pasara a una persona que jamás voy a conocer, que jamás voy a ver. Ahí se siente como irreal, se siente como que es de otro mundo. Pero cuando algo te está pasando a ti, que yo te conozco, quiere decir que toda esa bondad, toda esa beneficencia, toda esa magia, todo, llámalo como tú quieres, todo ese éxito se está acercando a mí. Y por lo tanto es un gran motivo para alegrarme que lo estés viviendo tú. Jorge. Yo le agregaría a esa como hipótesis tuya de el por qué reaccionamos así en torno al éxito de un otro, y yo creo que es parte de la consecuencia de un modelo individualista que tenemos en general y donde se valora más el éxito individual que el éxito colectivo. Entonces, en realidad no deberíamos asombrarnos tanto porque el mismo mucho que hemos creado nosotros, en donde decimos lo que vale acá es el éxito individual. Entonces, por eso a mí no me alegra que a ti te vaya mejor que a mí, porque en realidad el mensaje que me están diciendo es que yo estoy por sobre cualquier otra cosa. Yo cuando viví en Estados Unidos, mis compañeros del doctorado no podían creerlo. Doy el ejemplo de Estados Unidos como el país más icónico del individualismo a extremo y a ultranza, y que ellos viven felices con eso. No les complica mucho a mucha gente, salvo si eres minoría, o eres una people of color, como le dicen. Y ellos, por ejemplo, los deportes en Estados Unidos no existe la posibilidad del empate. Y yo los miraba y les decía, ¿cómo? No todos los deportes van a extra time, alargue, todos los deportes tienen que tener un ganador. Y cuando yo les explicaba, les decía, ¿por qué? Si puede ser perfectamente un empate. Era impresionante la reacción natural, y estoy hablando de gente que estudia psicología y educación, me miraban y me decían, pero entonces, ¿cómo vas a saber quién ganó? Entonces, imagínate la cosmovisión en torno a una actividad deportiva. Está muy bien. A tal punto que era inconcebible practicar un deporte donde no hubiese un ganador. Sin desconocer que yo puedo trabajar en equipo para ganar, a mí nunca me dejó de llamar la atención y me asombraba, ¿cierto?, el otro principio que había ahí, que era superior, o pareciera ser superior, que era uno tiene que ganar siempre, ¿no? Y eso yo creo que puede ser una gran amenaza. Ahora, eso no quiere decir que por eso toda la gente es más agresiva y en las culturas orientales la gente es puro paz y amor. Los fenómenos de acoso escolar en Japón son del terror. Los niveles de violencia en los colegios surcoreanos son bastante críticos, la relación con los profes es bastante compleja. Entonces ahí creo que hay otro aporte de la psicología en distinguir un poco los comportamientos. Yo lo que preguntaba a Rafael delante, ¿qué hacía que esta persona agrediera a otra? Hay que distinguir, por ejemplo, las conductas de agresión que pueden ser adaptativas y funcionales. Y cuando yo me siento amenazado, yo puedo ser muy agresivo, y eso intrínsecamente no es malo. ¿Por qué? Porque puede ser hasta un mecanismo de defensa. Lo que nos debe empezar a preocupar es cuando ese acto de agresión tiene algún grado de intencionalidad para dañar a un otro. Y digo algún grado de intencionalidad es porque niños en desarrollo no siempre tienen claro que decirle un sobrenombre a un compañero o postear algo negativo con un compañero es algo que genera consecuencias de sus compañeros. Entonces, ahí los programas que han hecho hoy día, yo creo que hay dos grandes componentes, dos grandes pilares de los programas más exitosos de prevención. Uno, refuerza lo que estamos discutiendo ahora de cambiar el discurso de tolerancia contra la violencia y de transformarse en contextos de cero tolerancia frente al maltrato. Y cero tolerancia, en Chile lo entendemos por razones históricas como militares en la calle. Pero teóricamente, o en otros contextos, cero tolerancia se refiere a que en este espacio que habitamos tú y yo, no toleramos que uno agreda a otro. Y lo que buscan ellos cuando hablan de cero tolerancia se refieren a eso. No se refieren a que alguien te ponga la pata encima, sino que se refiere a que en ese contexto nadie va a tolerar que nadie abuse de nadie. Pero en paralelo hay que hacer un trabajo muy fuerte de habilidades socioemocionales. ¿Y qué es lo que pasa? A veces hay niños, niñas, adolescentes que tienen mayor problema de regular esas emociones,
Cuando están en contextos de mayor violencia, ¡pum!, eso se dispara. Si la familia no ayuda, si ese niño está con compañeros de curso que valían la violencia, si el profe no le presta atención y si no le damos un apoyo más intensivo, es muy probable que esa persona sea después muy violento, acosa al resto. Y ojo, hay estudios que muestran que esto se correlaciona después de violencia en el pololeo, hasta violencia en el trabajo. Ser un maltratador con sus compañeros de trabajo o la gente que trabaja con ellos. Entonces, al fin, después uno va combinando estos dos elementos. Algunos le llaman a eso resiliente, lo que decía Manuel hace un ratito, cuando básicamente encontramos una figura protectora que logra modificar esas trayectorias que podrían hacer que un niño con serios problemas de habilidades interpersonales, serios problemas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, tiene mayor riesgo de ser más agresivo. Pero si él tiene un vínculo positivo en su sala de clases con su profesor, si percibe mayor apego al colegio, si valoras las normas de ese colegio, ese contexto va a ser un contexto resiliente, porque a pesar de este problema de regulación emocional, es menos probable que esa persona o ese niño y futuro adulto sea después un hater, violenta al resto, molesta al resto de las personas. Entonces, ahí yo creo que es importante mostrar cómo esas dos aristas o esos dos principios que son claves si queremos empezar a modificar esto. Fíjate que muy interesante, si uno lo hace escalar a el momento político, de por ejemplo, ver que hoy día tú tienes ante el caos, lo mismo que debe pasar en los colegios. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Entonces llegan educadores que en el mundo político se llaman, ¿no es cierto?, senadores y diputados, terapeutas que en el mundo político, ¿no es cierto?, se llama el gobierno, y dicen, no, la responsabilidad es del otro. Es un ámbito similar, pero en escalas distintas. Y ocurre que cuando ya llega el caos total de la crisis, alguien dice la solución, la receta sería que los viejos sabios puedan ellos unir al país a través de algo, una experiencia anterior que hicieron en la Concertación. Ese es un experimento que quiere hacer Lavín con Lagos para unirse, ¿no es cierto?, y demostrar. Pero lo curioso es que ellos de alguna manera son dos padres abusadores, porque por una parte, ninguno de ellos validó, dejó el espacio participativo para que esas generaciones pudieran cambiar lo que ellos no pudieron cambiar o no querían cambiar. Ahí ya es otro dinámico. Pero es muy interesante que cuando llega el caos final se recurre a algo que no va a funcionar, porque nadie va a pensar que Ricardo Lagos va a representar a gente que tiene en Twitter 20, 22 años y que va a responder con violencia a alguien que no les abrió el espacio. Por eso que quería tocar cómo piensan ustedes, cómo lo ven en ese precursor del problema, porque seguramente si yo no le doy espacio a un alumno para que hable, para que se exprese, para que se forme, voy a generar un ciudadano no formado, porque nadie se preocupa después del ciudadano no formado que va a la calle porque no tuvo el espacio participativo, no se les generó una oportunidad de participación real y efectiva. Yo te diría, no sé si tengo argumentos para responderte eso, pero lo que sí te puedo mostrar es el paradigma de las distintas generaciones. Yo creo que las generaciones adultas, incluido yo, éramos muy consumidores de contenidos. Nosotros, por lo tanto, consumíamos lo que nos mostraban en televisión, consumíamos lo que nos mostraban en la radio, y éramos más fáciles, éramos más maleables, porque consumíamos de un contenido que era limitado. Hoy en día las generaciones actuales tienen acceso a un contenido en el cual ellos pueden decidir el instante y el segundo de dónde quieren alimentarse, y más que consumidores se han vuelto productores. Entonces eso genera una dinámica radicalmente distinta de encontrar solución. Que si nos quedamos en el adultocentrismo, vamos a seguir con el paradigma que tenemos los adultos de ser consumidores de contenido, y por lo tanto vamos a ser consumidores de la solución que nos propongan. Versus que las generaciones más jóvenes, al no ser consumidores, sino ser productores, ellos quieren producir. Entonces el problema que yo veo ahí es que los adultos, al no estar acostumbrados a que los jóvenes produzcan material, no los incluimos y no generamos instancias de escucha, porque no sabemos escuchar, porque generalmente hemos sido escuchados por nuestros padres y hemos sido consumidores de contenido sin capacidad de interactuar con ese contenido. En cambio, las generaciones más nuevas y las nuevas tecnologías nos van abriendo la posibilidad de, hey, si yo quiero hablar, lo voy a decir, quieras o no quieras escucharlo,
porque tengo los medios para hacerlo. Una encuesta que hicimos con la agencia con la que trabajamos nos decía que el 78% de los millennials para abajo son productores de contenido, se consideran a sí mismos una marca. Por lo tanto, ellos saben, este concepto se llama la vitrina digital. Se ven a sí mismos como un producto que quieren ser marketeado y venderse. Entonces, si políticamente no creamos espacios de conversación utilizando los medios, un poco ahí Rafael nos puede contar más de su experiencia, porque seguramente a través de Reclamo CL también te llega mucho de, hey, necesito que me escuchen, que es el consumidor, que antes no existía. Entonces, en ese sentido, sí, los antiguos sabios pueden tener mucha experiencia y mucha sabiduría, pero si no abren los espacios de escucha, hay una masa gigante que sabe que si tú no me vas a escuchar, lo voy a gritar igual, porque lo puedo hacer por los medios. Y eso fue lo que nos demostró un poco el estallido social. ¿No me quieres escuchar? Ok, te lo voy a ir a gritar, porque me puedo autocoordinar para hacerlo. Ya no necesito que alguien dirija, o no necesitas líderes. Entonces, el problema es que si seguimos tratando de solucionar un problema moderno con herramientas antiguas, no lo vamos a solucionar porque la forma es distinta. Una de las mayores frustraciones que yo tuve en ese proceso del estallido fue la falta de uso de las redes sociales de una forma positiva para mostrar lo que se estaba haciendo por parte del gobierno. Entonces eso generó que la velocidad hoy día de comunicación es otra. Y si no somos capaces de incluir a la juventud en estos procesos y de generar espacios de escucha, y seguimos resolviéndolo sin esa escucha, va a ser un choque de paredes, porque son dos paradigmas radicalmente distintos. Esa es mi mirada desde afuera, no siendo psicólogo ni nada, pero es lo que he visto y lo que he entendido de lo que hemos conversado también con los mismos jóvenes. Y también es lo que Rafael, ¿cuál es tu...? es absolutamente lo que nosotros también hemos vivido. De hecho, uno de los primeros acercamientos que hubo hacia nosotros fue una profesional conocida en psicóloga que trabaja en ciberbullying, que nos hace un llamado diciéndonos: desaparezcan. Ustedes desaparezcan un año. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y justamente la idea era como, no, están viviendo mal su duelo, no tienen que hablar, desaparezcan. Y no te lo estaba diciendo. Esa fue su sugerencia terapéutica, si tú quieres. Mira qué curioso. Entonces, es ahí, bueno, después nos dimos cuenta que estaba ligada a una comunidad, pero que estaba relacionada, pero imagínate, cuando un experto en la materia, súper reconocido, nacionalmente, te explica eso, entonces, ¿cuáles son las soluciones que estamos tomando ante una crisis? ¿Será que ante la crisis de partida hay mucho temor a no reconocer el error? Porque en el fondo cuando uno vive el estallido tan fuerte, primero lo que es más curioso que se ve en la clase política es que nadie reconoce que ellos fueron forjadores del problema. Es como, oh, quemaron el metro, pero no veo, y ahí explícame Jorge cómo se explica eso del punto de vista de la psicología, que yo me salga de mi rol de participante activamente, porque hasta el día anterior yo decía, yo soy un político activo, yo he estado 30 años en política, y al día siguiente, oye, no sé qué pasó, vamos a ver cómo lo solucionamos. Esa dicotomía psicológica me parece, Jorge, fascinante. Explícamela porque no es difícil de entender. Yo creo que todo lo que es estallido social está en construcción para entenderlo. Yo siempre era muy cauto de decir, o me llamó la atención que hubiese tanto experto hablando del estallido social, cuando en realidad creo que la historia nos va a recién explicar todas las complejidades, porque yo creo que había muchas expresiones de muchas cosas que pasaban al mismo tiempo, de toda índole. Lo que más se me ocurre ahí es algo más bien atribucional, o no es más fácil la atribución externa, pero yo me quiero quedar con la tesis anterior, de la participación, porque yo creo que es crítico que enseñar esa competencia de participar. Y la literatura en torno a la formación cívica en Chile muestra con alarmante preocupación que no estamos enseñando eso en los colegios. Y si no les enseñamos a las futuras generaciones a participar, a opinar, a tener una postura crítica y a participar activamente, porque participar no es solo enseñarte en una clase, mostrarte
historia de Chile, o decir, ya, esta es la definición de participación. La participación se aprende participando. Y en eso nuestros colegios siguen siendo altamente jerárquicos, altamente verticales, con muy pocas instancias de participación. Por lo tanto, los jóvenes no saben lo que es participar. Y eso, si uno lo ve en el mundo universitario, de partida, no todos los jóvenes van a la universidad, de los pocos que van, la participación es bajísima. Cuando estuve en la Católica, era dirigente estudiantil, y era terrible movilizar a la gente que fuese a votar, y nunca votaba más de un 30% de los que lo estudiantaba por una federación. De hecho, ahora en las elecciones de la FECH votó como un 4%, o menos de un 10%. Entonces, yo creo que ahí es clave aprender, enseñar, practicar, ensayar esa participación. Yo creo que eso va a ir marcando una diferencia. Y mi hipótesis es que eso incluso se puede trasladar al espacio virtual. Pero le hago una pregunta a todos, hablando de la participación, que es un tema, no tenemos mucho tiempo, pero si yo les hago una encuesta y les pregunto que los colegios de ustedes, de sus familiares que tienen hijos en colegios, ¿no es cierto?, que tienen algunos tipos de recursos, ¿en qué colegios de ustedes que conocen o que están ligados a sus familias existen clubes de debate? Ninguno. Silencio absoluto. ¿Por qué lo pregunto? Porque en el de Katy había. Porque la naturaleza del colegio gringo, sí. Los colegios gringos les encanta la lógica del debate team. Pero no me refiero al debate competitivo, no, me refiero al debate formativo de ideas, cuando tú te juntas con un distinto y debates una materia que no es para competir para el Gallup, para ser el mejor abogado en derecho internacional del mundo, sino que es únicamente una herramienta para reconocer al distinto y debatir un punto que no conocías, que el otro está dispuesto a escuchar. Esos son los verdaderos debates. Eso es una herramienta democrática que se borró o que no ha existido, y que hay totalmente un desdén absoluto de los centros formativos, porque todo está orientado hacia la formación para ser ingeniero civil en la Universidad Católica de Chile, no para ser un tipo que pueda entenderse a nivel comunal, a nivel familiar, porque el debate es la construcción de un relato de afirmación de un argumento, de una opinión, y yo tomo la opinión tuya, no la comparto, pero la acepto y puede servirme después para dar otra opinión. Si no lo construyo así, no hay debate. No es posible. Fíjate, Miguel, en ese sentido, yo soy colombiano, yo llegué a Chile hace 20 años, en el 99. Yo alcancé a estudiar un año de universidad en Colombia, y antes de venir acá, mi mayor trauma fue eso que tú estás describiendo. ¿Cuál era mi rutina universitaria en Colombia? Mi rutina universitaria en Colombia era, yo estudié ingeniería mecánica en Colombia, y me acuerdo latente en mis clases de física y de cálculo, llegábamos y no había una cátedra del profesor, sino el profesor nos decía, miren, esta es la materia del semestre, estos son el material, los libros, yo estoy aquí para resolver dudas, en este espacio de clase ustedes tienen que venir preparados y yo les resuelvo las dudas. Mi rutina diaria era estar en la biblioteca a las 7 de la mañana para preparar la clase. Llegué acá a Chile, y en Chile no tenía esa rutina porque el profesor nos daba una cátedra, nos disparaba toda la materia, y yo tenía que aprenderme la memoria para responderla en la prueba de fin de semestre. Entonces, a mí mi mayor trauma que tuve fue ese, yo sentí que en mi universidad en Colombia me motivaban a eso que tú estás diciendo, a aprender por mis propios medios para después discutir y aprender más con el profesor, versus que aquí lo que aprendí fue, tú quédate callado, memoriza lo que te estoy diciendo y respóndemelo idealmente las mismas palabras que yo te di, para poder, y no quiero generalizar tampoco, esa fue mi experiencia personal, memorízalo y repítelo estas palabras de modo tal de obtener la nota máxima. Una vez que obtuviste tu nota, fantástico, eres buen alumno, sigue para adelante. Entonces, yo en mi carrera profesional, estudiando comercial en una universidad de las principales en Chile, nunca tuve esa instancia de debatir y de ni siquiera pimponear ideas de si el modelo económico, yo estudié comercial, de si el modelo económico del que le estábamos hablando, cuál es tu opinión y cuál era la mía. No, era
cuál es la opinión del profesor, y lo que importaba es la opinión del profesor, nunca la mía. Entonces, nunca la de mis compañeros. Entonces, yo nunca tuve instancia de conocer la opinión personal, la opinión de mis compañeros respecto al modelo económico que estamos hablando, porque nunca fue. Entonces, si hoy día tú me preguntas acerca del modelo económico, yo te voy a decir lo que yo aprendí de mi profesor, pero nunca elaboré a profundidad mi propia opinión, porque no tuve la oportunidad de hacerlo en ese contexto. Entonces, yo te voy a repetir lo que me dijeron que tenía que decir. O sea, mal, pues, ¿por dónde quieres que te diga? Mal, porque no es la mía. Y a medida que uno va creciendo, uno va descubriendo la personal, pero qué potente sería poder descubrirla antes y poder generar ese cuestionamiento en la academia, si para eso es. Bueno, les agradezco, vamos a ir cerrando en Pero deja hablar a Rafael. Si no habla Rafael, no nos vamos a negar nosotros. No, miren, yo me encanta todo lo que han comentado, pero yo quiero simplemente dejar una observación pequeñita ahí sobre la mesa. No significa que sea una gran idea, simplemente una observación que me parece importante hacer para, de nuevo, siempre aproximarnos desde la compasión a víctimas y victimarios. O sea, a todo nivel debemos ser capaces de aproximarnos desde la compasión. Y si yo hago un recuento, porque yo sí puedo decir una cosa, hay gente que siente que despertó en octubre. Para mí esa fue una sorpresa muy triste, porque la verdad yo tengo la impresión de que he estado siempre gratamente despierto de una serie de fenómenos que ocurren a nivel nacional. De ahí les voy a compartir un poquito la pantalla, algunas cosas. Pero la verdad es que uno se retrotrae, uno no puede analizar el presente sin hacerse cargo de lo que ocurría antes. Si nos vamos un par de meses antes de octubre, un par de años antes, nos encontramos con un fenómeno sumamente disociado en que la propuesta de bienestar giraba en torno a la entretención. El tema era el fútbol, el tema era las farándulas, el tema era el reality, el tema era el acceso a buenas experiencias. Había un miedo a caer muy fuerte, pero cuando estábamos bien, el foco estaba en la gratificación inmediata. Y la verdad es que esa forma de vida era absolutamente insustentable, todos la sentíamos como insustentable, y tenía como correlato una tremenda desesperanza, porque la verdad es que mientras nos movilizamos por esas cosas, ocurrían una serie de fenómenos colectivos que requerían de otras actitudes, otras disposiciones. Entonces, cuando hablamos de un millennial o cuando hablamos de una persona que está rompiendo semáforo, o cualquier persona que está en situación de desesperanza, en realidad también tenemos que hacernos cargo de que desde hace mucho tiempo normalizamos una sociedad donde no hay héroes, donde no hay referentes, donde no hay valores virtuosos, o al menos no se distinguen de los vicios, las virtudes. Hay una tremenda disociación de urgencia y de preocupaciones. O sea, estamos hablando en este momento del buen trato de la agresión, cuando tenemos estos incendios, muertes, quemados, recientes. O sea, la verdad es que estamos acostumbrándonos a que esta agresión latente, como les digo yo, porque ese desencanto, esa desesperanza, esa desconfianza, esa incapacidad de depositar tu confianza en alguna autoridad que tú digas va por buen camino, genera cualquier tipo de expresiones que puede ir en cualquier dirección. Al final, también hay algo de desidia, tal vez, ¿no? Y bueno, y ahí avanzo a compartirles lo que les quiero mostrar cortito, ¿ah? Sí, pero después les voy a mostrar el link completo, porque estamos cerrando. Con la invitación a este evento, y supe que Lili y Emanuel iban a mostrar algunas islas por ahí, y dije, chuta, tengo que preparar algún tipo de reporte, un poco mostrando lo que ha sido mi experiencia con el foro. Reclamos tiene 14 años de vida, es como un pequeño refugio, por así decirlo, de experiencias de insatisfacción. Viene desde algo muy básico, que es la idea de que para el bienestar psicológico de uno necesita poder vomitar, uno necesita poder rechazar, poner límite a ciertas cosas, uno no se termina enfermando. Entonces, si es que uno tiene una mala experiencia, yo dije, pucha, qué bueno que no quede en el olvido, que quede depositado en algún lugar, y que por último de ello puedan emanar soluciones o algún tipo de gestión. Eso fue hace 14 años,
y durante estos años lo que hemos visto, bueno, ha habido mucho desarrollo, crecimiento, cifras, estadísticas de fenómenos que desde mi experiencia están totalmente desatendidos. Al final, el reclamo o la experiencia colectiva de consumo en particular es un ámbito que yo encuentro que está muy subdesarrollado, no ha cambiado tanto más la protección del consumidor hoy día que el año 2000, 2005. Chile es un país que no tiene un ombudsman, un defensor del pueblo, no está la idea de darle valor a estos intercambios y entender el impacto que tienen luego en las confianzas que tenemos con los anónimos, la confianza que tenemos con un proveedor y la calidad del trato. Entonces, esto que estamos viendo hoy día es una fotito cortita, es lo que está pasando hoy día. La gente efectivamente en global está reclamando contra las AFPs, algo está ocurriendo con la devolución del 10%, y sí me llama la atención que en términos de medios de comunicación públicos, AFP Modelo parece ser la que ha recibido mayor cantidad de amonestaciones. Sin embargo, desde esta perspectiva aquí tenemos 1.300 personas que están reclamando con AFP Provida. Ahora, llevamos 15 años de esto, que es lo general, ¿no? Pero dejamos de lado lo específico. Y aquí al lado tengo un segundo indicador a la derecha, que lo que me muestra es qué reclamos está viendo la gente, no por cifra neta, sino qué reclamos suscitan mayor interés. Y nos encontramos ahí, por ejemplo, hoy día con Remates Macal, que si yo lo busco en Google, lo que aparece es publicidad, es el sitio corporativo, es sitios en Facebook. Mira, la verdad, uno no encuentra el lado oscuro de Macal si es que lo busca a primera vista en Google. La realidad es que si vamos avanzando y cambiamos de meses, por ejemplo, lo llevo a julio, Macal sigue teniendo alguna relevancia más o menos importante. El mes pasado se lo llevó Falabella, todos lo conocemos, y hay otros actores que en realidad cada uno de estos puntitos representa una incidencia o un intercambio donde fracasaron los compromisos, hubo una mala experiencia, se traduce en un reclamo. Está lo colectivo, donde vemos hoy la Funa Falabella en general, pero de nuevo tenemos otros actores como Macal, que en realidad yo quiero decir, Macal nos acompaña desde hace 8 años, con en particular en una casa de remates que digitalizó su modelo y que lo digitalizó mal. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, con una persona que pone 3 millones para participar en el remate de un departamento en Santiago, y Macal le informa un par de horas después de que se adjudicó un departamento en La Serena, por ejemplo. Ese tipo de errores que no son parte del dominio del consumo, porque en este caso la normativa que rige este martillero es distinta, o sea, no existe la devolución a los 10 días. A mí me genera mucha incertidumbre y me incomoda el fenómeno que ocurre hoy día con esa casa de remate, igual como ha ocurrido con muchos otros fenómenos que se mantienen en el tiempo, porque el medio de comunicación no cuida, o sea, se enfoca exclusivamente en lo colectivo, pero estas incidencias yo sí sé que están destruyendo familias, que no son pocas y que son muchos los afectados. Aquí tenemos otro ejemplo, Automotora Oriente, ponte tú, claro, Automotora Oriente parte con problemas en marzo, los periodistas lo toman 2 meses después, están integrados con reclamos. Lo que quiero decir, hay fenómenos que van ocurriendo por debajo que normalizamos. O sea, si el mes pasado nos sorprendemos con Falabella, bueno, hay un universo bastante importante de actores que también están generando una serie de malos ratos, por así decirlo, en sus incumplimientos, lo cual no me parece mal, no me parece mal que una organización fracase en sus compromisos, sino es difícil cumplir, ahí hay mucho mérito. Pero distinto es lo que ocurre después. Y si tú ignoras las interrupciones o los incumplimientos que tienes con tus pares, al final lo que hace es normalizar el ignorarnos los unos a los otros, el ganarnos sin reparar las relaciones de largo plazo. Y esto se ve todos los meses. Tú vas cambiando, te vas a abril y te encuentras con otra representación, donde de nuevo, claro, Remates Macal nos sigue acompañando, pero ese mes fue de Movistar, y son cientos de miles de casos que luego de 2 semanas siguen reportando el 70% y sus casos no han sido resueltos ni atendidos. Pongo acá abajo para cerrar un par de representaciones visuales que dan cuenta. Aquí hay un universo de 93.000 reclamos. De esos 93.000 reclamos nosotros generamos ciertos diccionarios. Hablamos de maltrato, que en este caso lo marqué como falta de cuidado, riesgo legal, insultos o garabatos. Maltrato es que alguien incorpora en un reclamo, dice que esto es una burla, es una falta de respeto,
cuando empezamos a reconocer que el reclamo posterior a la incidencia empieza a afectar el vínculo y el trato, la dignidad, si tú quieres, de la persona, lo empezamos a medir. Y esa es más o menos la prevalencia de experiencias de falta de cuidado o maltrato en materia de consumo. Si lo llevamos luego a riesgo legal, imagínate que me molesto tanto que te empiezo a decir que voy a hablar con mi abogado, que voy al CERNAC, el juzgado policial local, ahí tenemos otra cifra. Y por último tenemos la cantidad de insultos o garabatos, que es marginal. Esta sede, reclamos.cl, donde las personas, incluso una persona puede no saber escribir, pero hace su mejor esfuerzo por ser su mejor versión, sí conoce muy bien cómo responden las organizaciones cuando son cuestionadas o compelidas en casos específicos de incidencias colectivas. Y lo que ha sido un estándar, no una norma, porque si hay empresas excepcionales que están comprometidas con acercarse a sus clientes en el mejor momento, no es la norma es tomar distancia y seguir vendiendo un relato persuasivo y seductor desde el entusiasmo y la entretención, cuando en realidad lo que uno más necesita y más quiere es un trato digno, un poco de respeto, tal vez algo de escucha o atención, y eso va en contraposición a los esfuerzos recientes del mundo de las empresas y las organizaciones, que cada vez se están cerrando más, que cada vez tienen menos canales de intercambio, y los canales son con un componente cualitativo cada vez más pobre. Eso va a afectar en cómo nos relacionamos como sociedad, y ciertamente cuando una persona se ve afectada por incidencias de esta naturaleza en forma reiterada, eso va a desencadenar en violencia intrafamiliar, o uno le ve a los hijos, a los vecinos los malos ratos. Creo que de alguna forma la desidia con la que nos relacionamos socialmente se ve manifestado en muchas circunstancias, y cuando hablamos del mercado y las relaciones de consumo, vemos organizaciones altamente tecnificadas, preparadas, con capacidad de llevar procedimientos masivos que tienen total indiferencia para cuidar el legado de sus propios errores. Eso es lo que quería compartirles. Rafael, muchas gracias. Les cuento que siempre el tiempo se hace corto, y la verdad es que quiero solamente agradecerles a todos, realmente de lujo. Ojalá pudiéramos, y eso dependerá de Unidos por Chile, de poder continuar en un análisis en estos temas que son fascinantes. Les agradezco, Lely, Emanuel, Jorge, Rafael, por el entusiasmo en momentos complicados, con agendas difíciles y con algunos problemas técnicos, pero estoy muy satisfecho y muy agradado de haber compartido este conversatorio con ustedes. Muchas gracias. Porque me gustaría decir una última cosita. Yo creo que una cosa en lo que estamos de acuerdo. Adelante. Es fundamental en este periodo, toda persona que se reconozca responsable tiene la obligación de mejorar el estándar en sus relaciones de cuidado con los demás. En periodos de crisis, la única obligación es cuidar a las personas que son importantes para nosotros, que no son familiares. Quienes no son familiares son más allá del solo el núcleo familiar. Deberíamos ampliar nuestras esferas de responsabilidad, porque independiente de lo que ocurra entre quienes se agreden de lado y lado, es importante los esfuerzos por conciliar, traer la compasión, traer algo también de disciplina, pero debemos elevar los estándares de cuidado. Eso es lo único que puedo decir. Ahí me sumo con un llamado. Nosotros, junto con Jorge, acabamos de terminar de hacer una encuesta en redes sociales, que vamos a sacar los resultados en completo pronto, pero hay un dato que a mí me dejó blanco, y por eso lo quiero decir. El 92% de los jóvenes entre 15 y 19 años han reportado haber sido víctimas de ciberacoso en los últimos 3 meses en la región metropolitana. Tenemos, si tú no estás escuchando y tienes un hijo, un sobrino, un familiar, o conoces a alguien en ese rango de edad, acércate, habla, genera espacio de conversación. Hemos visto en este estudio la correlación que existe entre ser víctima de ciberacoso y depresión. 92% de los jóvenes al menos una vez han recibido agresiones en los últimos 3 meses. Tenemos que acercarnos, tenemos que hacer algo para que eso cambie, y tenemos que asegurarnos de que tengan el espacio para conversar y compartir con nosotros eso que están viviendo, para que no se sientan solos y sepan que hay un camino en el cual pueden salir adelante, que por medio de escucharnos mutuamente. Un llamado a los papás a que no se conformen con la respuesta de que estoy bien y que no me pasa nada.
A veces detrás de esa puerta cerrada o de ese estoy bien y no me pasa nada, hay una historia que no conocemos y quizás no vamos a conocer y se va a quedar ahí para siempre en el anonimato si no somos capaces de traspasar esas barreras. Son 3 barreras: la barrera del estoy bien, aquí no pasa nada, y quizás la puerta cerrada. Así que los insto a traspasarla. Muchas gracias, Leli. Muchas gracias. Jorge, te toca cerrar. Gracias por la ¿Quieres decir algo invitación. más? Encantado. Agradecer por la invitación. Yo siempre encuentro que en esta instancia aprendemos todos. Cada vez entendemos algunas cosas, se abren nuevas complejidades, y aparecen nuevas preguntas. Pero lo interesante de esto, creo yo que hemos ido avanzando. Yo veo el vaso siempre más lleno que vacío y creo que hemos sido capaces de avanzar en muchos desafíos que hemos tenido en el país. Y ahora tenemos un desafío: pandemia, reformas profundas en nuestra sociedad, y el mensaje, en vez de pelearnos, el mensaje es que este país lo podemos hacer mejor entre todos, y ese es el desafío. Algo que tú decías, Miguel, hace un ratito, ser capaz de escuchar al otro, y puede ser que piense a alguien distinto a mí, y eso no debería ser un problema, porque acá deberíamos caber todos, y debería haber un lugar para cada uno de nosotros. Entonces, la invitación es a eso, a escucharnos, a entender, a empatizar y a aprender a convivir, tanto cara a cara como virtualmente. Muchas gracias, agradecemos a Unidos por Chile que nos ha dado este espacio, a Paulina, a todo el equipo que nos ha permitido conectarnos, así que les agradezco, que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, un gusto. Chao.